¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más, en esta ocasión, a una edición del Coloquio del ICAT de manera remota. En esta ocasión nos acompaña la ingeniera en alimentos, no, química en alimentos. Déjenme cambiar de pantalla. La ingeniera en alimentos, Ana Berenice de la Barrera Avilés. Ella es química de alimentos egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es la responsable del subprograma de apoyo a la docencia en alimentos del Programa Universitario de Alimentos PUAL de la UNAM. Ha coordinado más de 80 eventos de la oferta académica del programa. Ha participado representando al PUAL en la Comisión de Alimentos de la UNAM, impartiendo capacitaciones a manipuladores de alimentos en los temas de manejo higiénico de alimentos, alimentación saludable, manejo adecuado de materias primas, entre otros. En representación del PUAL también ha participado en los grupos de trabajo de discusión de la normatividad mexicana. Ha impartido más de 70 cursos y conferencias en los temas de nutrición saludable, lectura y comprensión de etiquetas, manejo higiénico de alimentos en diferentes foros universitarios. De 2005 a 2016 se desempeñó como jefe del Departamento de Calidad Alimentaria en el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM. En esta ocasión nos acompaña para hablar sobre el nuevo etiquetado de alimentos. ¿De qué se trata? Le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a quienes se toman el tiempo esta mañana para acompañarnos en esta charla. Vamos a comenzar. Vamos a hablar de qué se trata el nuevo etiquetado de alimentos. Y seguramente entre sus redes sociales habrán tenido la oportunidad de ver estos memes que hacen. Perdón, Berenice, pero sí se sigue escuchando viciado el sonido. Okay, entonces, sonó mucho más ahorita, discúlpame. A ver, voy entonces a acercarme un poco. Sí, mejor. Muchas gracias, porque sí es mucho. Gracias. De acuerdo. Bueno, entonces, como les decía, en nuestras redes sociales seguramente ya nos hemos ocupado con algunos de estos chistes visuales o los famosos memes, en donde vemos algunas informaciones que tienen que ver con estos sellos de advertencia que están presentes en los empaques de los alimentos envasados. Y a partir de esto ya podemos tener un criterio, o podemos decir, ay, esto sí me gusta, esto como que no me gusta. Más allá de eso, digamos, como profesionistas del área de los alimentos, pues una cosa muy importante es conocer de dónde viene esto y por qué está pasando. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la norma y, bueno, de algunas cuestiones de la norma oficial mexicana 051, que es justamente la que tiene que ver con las especificaciones generales y las especificaciones sanitarias para los productos que son envasados y las bebidas no alcohólicas. Porque ya también por ahí alguna amiga me preguntó, oye, la cerveza no tiene sellos, está más saludable. Le dije, oye, no, esta normativa solamente aplica a las bebidas no alcohólicas, no a las alcohólicas. Esas tienen otra norma. Entonces, bueno, vamos a revisar rápidamente los antecedentes jurídicos de esta normativa. Fue emitida por primera vez la norma 051 en 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y solamente estaba siendo emitida por la Secretaría de Economía. En el año 2010 se incorpora a la norma y a los requisitos de la norma y a la revisión de su cumplimiento la Secretaría de Salud. Después, en el 2014, viene se aprovecha que la industria alimentaria tiene una autorregulación que está trabajando en sus etiquetas y entonces a partir de eso, es así tal cual se pega en algo que ya no es la norma como tal, sino es la modificación a la norma. Entonces aquí en este año, en el 2014, es donde tenemos la inclusión de estos logulitos, los famosos GDAs, que se apreciaban antes de los sellos, que todavía por ahí vemos, en la parte frontal de los alimentos.
y también ahí había una calificación de un sello nutrimental que en realidad se vio muy escaso por ahí su aparición en los propios empaques. Y después, en el 2020, se hace una revisión de la modificación de la norma. Y entonces aquí sí se reúne un grupo de personas que están interesadas en el tema, que trabajan en el tema, y a partir de esta modificación observamos la presencia de los famosos octágonos negros, o los sellos de existencia, y como una situación extraordinaria, esta modificación incluye una fase de evaluación al final del periodo que están considerando para ver qué tal funciona estos nuevos lineamientos. Entonces, bueno, a partir del verano del año pasado se hace una invitación a grupos de la academia, de consumidores, de industriales y las autoridades que están involucradas, que son la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, con algunas de sus oficinas o de sus áreas específicas para trabajar en la discusión de un documento que está siendo propuesto para hacer la nueva modificación de la norma 51. Se propone que se trabaje en un estado de gobernanza. En este estado hay interacciones y acuerdos entre los gobernantes y los gobernados, y la intención que tiene es generar oportunidades, solucionar los problemas que se están detectando que hay en torno al tema, y construir instituciones, normas y todo lo que fuera necesario, reglamentos, lineamientos, todo lo que fuera necesario para generar este cambio y resolver los problemas que se derivan del tema. Siempre se trabajó en este grupo de trabajo con un consenso, y consenso no significaba que todos estuviéramos de acuerdo, sino que hubiera un acuerdo general y que no hubiera oposición sustentada a los asuntos que se estaban tratando en la discusión. Entonces, a pesar de que dentro de la discusión de la norma había intereses particulares e ideas específicas que cada uno de los actores traía, siempre se procuró que se trabajara en consenso, y bueno, no necesariamente se agregaron todas las necesidades de todos los participantes, sin embargo, pues se llegó al mejor acuerdo posible, digamos. De ahí que hay algunas cosas que veamos en la normativa que nos queda así como con la sensación de que pudo haber sido diferente, pero bueno, digamos que es el menos peor de los acuerdos a los que se pudo llegar. Todas las discusiones, como lo que estaban solicitando era que si había alguna oposición a lo que se estaba proponiendo, tú presentaras evidencia científica validada para demostrar que eso que se está proponiendo no era lo adecuado. Las discusiones se llevaron a un nivel muy alto, más bien a niveles técnicos. Y sinceramente, todo el tiempo, a pesar de que había por allá diferencias fuertes de ideas, siempre se llevó a cabo en un ambiente de respeto y de apertura. Esto es como un poco el resumen de todo lo que se vivió en el grupo de discusión. El día de hoy, si tú quieres revisar cómo funciona o cuáles son los requisitos obligatorios para etiquetar alimentos envasados, necesitas revisar dos documentos, el del 2010, que era la norma 51, y el del 2020. En el 2020, en el que salió ahorita en marzo, el 27 de marzo, del día oficial, solamente están los incisos que cambiaron. Entonces, tienes que leer aquí hasta que llegues al inciso, no sé, 4.2.1.3, que es el primero que aparece acá, por decirte un ejemplo. Y entonces, ya que llegues a ese pedazo, a esa parte del documento, vas a tener que migrar a la modificación, y una vez que termines de revisar ese inciso, vas a regresar al documento original. Digamos que es un poco complicado estar revisando los dos documentos porque no hay, pues no se les ha ocurrido a los de las normas que se pueda fundir o que se pueda fusionar los dos documentos en uno para que sea más ameno a la lectura, ¿no? Es más fácil de leer, hay que revisar los dos documentos. Entonces, aquí les voy a echar a perder un poco lo que es la norma 51, pero la intención de esto es platicarles un poquito de qué se trata, y dos, es un poco picar el morbo o invitarlos a que revisen la normativa, porque pues no podemos criticar algo que no conocemos. Entonces, seguramente
por la posición en la que tenemos, porque estamos estudiando el tema, porque trabajamos en el tema, de pronto se acercan a nosotros a pedirnos orientación, entonces necesitamos estar pues muy afilados y muy actualizados en el tema. Entonces, un poquito para poner contexto, quiero platicarte que pues en México tenemos problemas muy severos en términos de salud pública. En nuestra población, una muy alta porcentaje de nuestra población, casi el 10%, tiene problemas de diabetes. Según la última encuesta nacional de salud y nutrición, 7 de cada 10 mexicanos padecemos problemas de sobrepeso o obesidad. También somos el país que presenta la mayor prevalencia o la mayor cantidad de niños que presentan sobrepeso o obesidad. Y esto, pues, es un problema porque la obesidad nos incrementa el riesgo de padecer enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que quiere decir que se desarrollan con el tiempo, que van deteriorando nuestro sistema y que no son heredadas, sino que se generan a partir de nuestros hábitos. Algunas de ellas son la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias y algunos tipos de cáncer. Y bueno, más allá de que uno esté enfermo, el generar estas enfermedades pues provocan discapacidad, mortalidad temprana, se reduce la calidad de vida y además se incrementan los costos pues para vivir, porque tienes que estar ahora pagando medicamentos, pagando diálisis, en fin. Y puede ser que algunos sistemas de salud absorban al principio el tratamiento, pero con el tiempo pues la propia familia y sus bolsillos quien lo resienten. También en México tenemos pues la estadística de que al año consumimos 163 litros de refresco por persona. Entonces, si tú eres una persona que no toma refresco, seguramente alguien está tomándose los litros que te corresponden. Y esto es un problema porque se ha demostrado que el consumo de bebidas azucaradas incrementa el riesgo de padecer obesidad y sobrepeso. Y bueno, también diabetes, ¿no? Entre otras, porque también tiene más complicaciones como la formación de caries, como, en fin, la presentación de cáncer, en fin, una serie de situaciones de salud complicadas. Bueno, aquí te estoy presentando lo que pasó en el 2016. Justo aparece estos resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición, que en el 2016 no correspondía que hicieran el censo, porque los censos los hacían cada 6 años, entonces en el 2012 ya habían tenido el primer, digamos, el que correspondía, pero por esta situación del incremento de la obesidad y sobrepeso, en el 2016 se hace esta encuesta que es de medio camino y que además agrega elementos al cuestionario que tienen que ver con los hábitos alimentarios, es decir, qué es lo que consumes cada cuánto y en los diferentes grupos etarios. Entonces, en la salud de medio camino recibimos estos resultados en donde 1 de cada 3 niños, 4 de cada 10 adolescentes y 7 de cada 10 adultos presentan problemas de sobrepeso o de obesidad. También en el 2016 se emite una emergencia epidemiológica, que antes era un poquito complicado explicar esto, pero bueno, ahora que ya también en el 2020 tuvimos la emisión de otra emergencia epidemiológica, bueno, ya más bien una pandemia, entendemos de qué se trata esto de las emergencias epidemiológicas. Perdón. En el 2016 se emite la emergencia epidemiológica de diabetes, mellitus y de obesidad en la población. Y bueno, estamos en el 2020. No sé si ustedes ya habían escuchado algo de esto. La intención de emitir la emergencia es justamente empezar a darle visibilidad a la problemática de salud y bueno, de alguna manera convencer a la población que necesitamos de su participación para abatir esta epidemia. También en ese momento la Secretaría de Salud, otra de las acciones que quiere es catalogarla de alta prioridad y buscar coordinar con todas las instancias federales que tienen algo que ver para poder promover alguna solución. Y bueno, encontrar la forma de asegurar los insumos para detectarlo de manera oportuna. Entonces, a partir de ahí,
Si tú revisas las normativas oficiales mexicanas que tienen que ver con el tema de salud, te vas a dar cuenta que empezaron a actualizarse muchas normas oficiales mexicanas. Ah, bueno, y algo que no te he platicado, pero que te tengo que decir, es que las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio para todo el territorio nacional. Esto quiere decir que se tienen que cumplir sí o sí, de manera obligatoria. Entonces, bueno, aquí están los resultados de la encuesta de salud y nutrición del 2018, que salió casi a finales del 2019, porque compilan los datos y entonces es cuando se pueden ver. Y como puedes observar en la gráfica, pues no tenemos buenas noticias, ¿verdad? Se sigue incrementándose el problema de tanto de sobrepeso como de obesidad en hombres y en mujeres. Y pues esto significa que todavía no estamos haciendo lo que necesitamos hacer para empezar a batir, ¿cierto? Ok, que acabo de ver que no se escucha nada, pero eso fue a las 12. Perdón. En el 2020, como ya hemos platicado, tuvimos esta declaración de emergencia epidemiológica por el virus SARS-CoV-2, que es el que deriva la enfermedad del COVID-19. Y entonces, en México vivimos una sindemia, que es la suma de las epidemias, porque todavía estamos cargando a cuestas la epidemia tanto de diabetes como de obesidad, y ahora tenemos esta del COVID-19. Y dentro de los reportes que brinda la Secretaría de Salud todas las noches a las 7, hemos encontrado, han declarado que los factores de riesgo están asociados a las comorbilidades de la obesidad, es decir, a esas complicaciones que ya hemos platicado, que por tener sobrepeso o obesidad se van generando en el cuerpo, son factores de riesgo para que la enfermedad del COVID-19 ataque mucho más agresivamente al sistema. Entonces, pues eso es una mala noticia, porque tendríamos que estar también trabajando en aquellas otras epidemias para que esta otra no nos afecte de manera tan grave. Y bueno, si ustedes quisieran revisar el documento, habría que revisar el documento de la norma 51. En el 2020 también se publicó el 27 de marzo en la edición nocturna. Ahorita vamos a ver cómo se ve la carátula. Pero bueno, aquí están los datos de la Secretaría de Salud, estos de las 7 de la noche. Y bueno, ellos dentro de sus datos están considerando las comorbilidades principales que afectan a la respuesta del cuerpo a la enfermedad, y están considerando aquí hipertensión, obesidad, diabetes e incluso tabaquismo. Entonces, bueno, a las personas que tienen estas comorbilidades, pues no les es mucho más agresiva la enfermedad que a quienes no la padecen. Ahora bien, hablando de obesidad, hay algunas personas que lo manejan de una manera muy simplista. De hecho, pues los médicos dicen que la obesidad es la presencia de tejido adiposo en exceso en el cuerpo. Y bueno, sabemos que si uno tiene una alta ingesta de energía y no la gasta, pues la va a guardar, y eso implica que haya obesidad. Y es como pues un equilibrio muy simple de energía-masa, ¿cierto? Sin embargo, aquí lo que te estoy compartiendo es un diagrama de todos los sistemas que influyen para que exista obesidad en una persona, porque no solamente tiene que ver con lo que consumes, sino también con cuándo lo consumes, cuánto consumes de eso, por qué consumes eso, por qué comes lo que comes todos los días, qué implicaciones tiene tu ubicación geográfica en lo que consumes, tu situación política, tu situación económica, tu situación social incluso. Todos esos factores influyen en que haya presencia o no de obesidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si tú vives en un lugar muy aislado, en donde solamente llegan las bebidas azucaradas y ni siquiera tienes la certeza de que el agua potable sea adecuada para el consumo humano, vas a preferir consumir estas bebidas embotelladas, pensando que es menos riesgoso para la salud que estar tomando agua de la cascada que sabes que está contaminada, por ejemplo, ¿no? También, si tú estás en un entorno, bueno, este es otro ejemplo, si estás en un entorno en el que cuando sales a buscar alimentos, no sé, quizás de trabajo, lo único que encuentras alrededor tuyo son estas tiendas de conveniencia que solamente tienen alimentos envasados, o enlatados, o en vasitos, o como los quieras ver,
y no hay oportunidad de que consumas algún producto fresco, recién hecho, las famosas comidas calientes, pues vas a consumir lo que puedas consumir porque es lo que está, digamos, en el ambiente alimentario cercano. Entonces, eso, aunque tú tengas la intención y tengas la oportunidad de pagar por una comida que sea saludable, equilibrada, variada, inocua, en fin, pero si en el ambiente o en el entorno en el que te mueves no hay esa oportunidad, pues vas a terminar consumiendo lo que hay, ¿no? Y bueno, como te digo, hay muchísimas factores que influyen para que se genere esta enfermedad que es la obesidad, ¿no? Incluso pues si solamente vas a consumir lo que puedes pagar con lo que traes en la bolsa, pues a veces también la economía es un factor pues clave, ¿no? Y bueno, en otros casos puede ser que no te gusten los vegetales o no te gusten las frutas y pues simplemente, aunque lo puedas pagar, aunque lo tengas disponible, no lo consumes porque no te gusta. Entonces, bueno, es multicausal. Y bueno, para enfermedades multicausales se necesitan visiones globales y estrategias globales. Entonces, a partir del 2016 hemos estado viendo estas normas oficiales mexicanas que han estado actualizándose, y entonces antes eran normas que hablaban de los tratamientos, pero ahora, como se actualizaron, hablan de la prevención. Y más allá de eso, también empiezan a tocar temas que antes ni siquiera se consideraban, como la lactancia materna. Entonces, bueno, algunas de las estrategias que se están de alguna manera moviendo en el sistema mexicano, pues es incrementar la lactancia materna, porque ya ahora está este proyecto de norma oficial mexicana para que haya lugares adecuados, haya capacitadores para realizar la técnica, haya oportunidad en el trabajo para que las mamás puedan hacer los tiempos de lactancia, en fin. Por otro lado, también se está promoviendo la cultura de la medicina preventiva en estas nuevas normas que te digo, en estas normas actualizadas, donde ahora ya se considera la prevención como algo muy importante, y también dentro de estas normas se están integrando a nuevos participantes para que se trabaje de manera transversal. Antes todo era obligación de los médicos, pero ahora estamos integrando también a los nutriólogos, a los psicólogos, a los activadores físicos, porque entre todos van a lograr apoyar de mejor manera y trabajar de forma integral la presencia de la enfermedad crónica. Entonces, bueno, también por ahí vemos que están favoreciendo la actividad física para todas las edades, para todos los grupos de la población. Se está invitando a que la hidratación sea con agua potable. Por ahí yo ya he visto más carteles con la jarra del buen beber, que casi nadie la conoce. Esta no es una norma oficial mexicana, es una recomendación del Instituto Nacional de Salud Pública, pero pues digamos que es una representación visual que ayuda a comprender por qué es importante hidratarnos con agua y no con otro tipo de bebidas. También se ha visto que hay una difusión más amplia de los hábitos de alimentación saludable. Y bueno, se necesitan un montón de cosas, ¿no? Se necesitan establecer políticas públicas que permitan el acceso y la asequibilidad de los elementos de la dieta saludable, no solo que me alcance, sino que las pueda tener disponibles cerca de mi casa. Fomentar los oasis alimentarios, que son estos espacios en donde uno puede conseguir gran variedad de alimentos y frescos. Disminuir el desperdicio de alimentos, que esto, pues, mucho de esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, también dentro de los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud está a la promoción a esto, la invitación a todos a que evitemos desperdiciar en la medida de lo posible de nuestras posibilidades los alimentos. Y bueno, también en nuestro país hemos visto por ahí algunos productos que son altos en energía y que entonces tienen de alguna manera meten un impuesto o ponen un pago extra para que se desestime su consumo. Y bueno, lo que necesitamos es procurar generar conciencia pues de la problemática que vivimos y de que necesitamos tomar acciones individuales para poder abatirlo. Pero bueno, estábamos hablando de todo esto, pero nuestro tema tiene que ver con el nuevo etiquetado. Entonces, esta también es una de las estrategias que se está utilizando para mejorar las elecciones de los productos que compramos y que consumimos. Aquí te presento cómo se mira la carátula del Diario Oficial de la Federación, que salió el 27 de marzo de este año, en donde aparece justamente la modificación
más actualizada de la norma. Normalmente el diario oficial de la Federación es de libre acceso los días en los que se publica. Entonces, por ahí, si lo tecleas, lo vas a encontrar en los buscadores de la computadora. Entonces, bueno, ya hemos platicado que si quieres todo el panorama de lo que pasa para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, tienes que revisar estos dos documentos. Ay, perdón. Y bueno, como te estoy echando a perder la oportunidad de que revises la norma, te voy a platicar aquí rápidamente cuáles son del documento todo lo que aparece como nuevo, todo lo que se modificó. Entonces, dentro de las modificaciones, vamos a encontrarnos que el objetivo y el campo de aplicación se cambió. Se agregaron nuevas definiciones, porque, bueno, se van a manejar conceptos nuevos, entonces es importante que hablemos el mismo idioma, que entendamos por una palabra la misma cosa todos, entonces ahí se agregan nuevas definiciones. Se habla acerca del uso de avales, que esto tiene que ver con que hay asociaciones civiles o instituciones que te dan un sello en donde te dicen recomendado por la Asociación Mexicana de no sé qué, que antes no se consideraba y ahora está en la norma. Entonces, se pueden usar avales, pero ni vienen entonces los requisitos de cuándo se pueden usar y cómo se pueden usar, las restricciones y las oportunidades de hacerlo. Por otro lado, también aquí en la modificación se habla ahora del uso de personajes. Es bien sabido que los personajes son un elemento utilizado en la mercadotecnia para llamar la atención de cierto grupo de consumidores, especialmente los más pequeños. Entonces, también aquí, solamente para lo que aplica la norma de etiquetado, es decir, para el envase de los productos, se están haciendo las restricciones, o más bien se están estableciendo los lineamientos o la normativa para explicar cuándo puede usarse y cuándo no puede usarse los personajes en los productos. Pero solamente aplica para los envases. Si vas a utilizar, si decides utilizar esa mercadotecnia en tus spots publicitarios y demás, bueno, ese es otro rollo, y la norma oficial 051 no tiene injerencia en eso. También se modifica cómo se debe denominar el producto. Se actualizó la lista de alérgenos. Y bueno, se modificaron también los requerimientos para etiquetar, para nombrar la lista de ingredientes, que vamos a hablar de eso más adelante. También aquí se agregó lo que es la contraseña oficial, que si tú por ahí has comprado alguna vez tubos o balastras o cosas electrónicas, seguramente habrás visto estos sellos que dicen NOM, así con unas rayitas. Esas son las contraseñas oficiales. Y la presencia de esta contraseña quiere decir que ese producto está cumpliendo con la norma específica del producto. En el caso de los alimentos, como bien saben, hay muchas normas, bueno, hay algunas normas de producto específico. Entonces, eso quiere decir que además de cumplir con la normativa del envasado, del etiquetado, deben de cumplir, bueno, están cumpliendo, si están presentes, están cumpliendo las normas del producto, que también son NOM, por lo tanto, son obligatorias. Y hay también una modificación para los productos que son imitación. Se había detectado a través de la Profeco que de pronto vamos al área, sobre todo de los productos que son perecederos, en donde nos encontramos un producto que dice queso tipo Oaxaca. Y el tipo es así de este tamañito, ¿no? Entonces, ellos estaban considerando que esto es un engaño al consumidor, y entonces para estos productos que son llamados imitación, hay una serie de lineamientos nuevos para presentarlos. No vamos a ver esto pronto, porque en este primer año todavía no se integra esto, pero vamos a ver que van a aparecer ahí unos sellos muy llamativos para que puedas hacer la distinción perfectamente a una buena distancia de cuando un producto es original y cuando es imitación.
Perdón. Otra de las modificaciones, bueno, otras modificaciones que se tiene a la norma 51 es la manera en la que se declara la información nutrimental. También las grasas trans y los azúcares añadidos son elementos nuevos que se agregan a esta declaración que antes no estaban. Bueno, más bien se modificaron ahí sus límites. Y también aparece el famosísimo sistema de etiquetado frontal, que son estos sellos de advertencia o las leyendas precautorias. Y también los perfiles nutrimentales se modifican para un producto líquido, para un producto sólido, y se establece cuáles son los límites para decidir cuándo se presenta un sello y cuándo. También aparecen estas leyendas precautorias que ya había dicho que tienen que ver con elementos que pudieran causar daño a la salud, sobre todo de los pequeñitos, de los niños. Entonces también esto es nuevo y se agrega a esta modificación. Y bueno, se hacen ahí unos cálculos de energía y los factores de conversión también se actualizaron. Y algo que es nuevo es que aparece esta entrada en vigor de las nuevas disposiciones de una manera escalonada. Antes te decían, esta norma entra en vigor a partir al día siguiente de su publicación, o te decía, después de 270 días naturales de su publicación, y entonces era así, después de ese tiempo, toda la norma entra en vigor. Sin embargo, esta tiene esta particularidad de que la van haciendo entrar en vigor por fases. Ustedes saben que cualquier modificación que se tenga que hacer a una etiqueta, pues implica muchísima inversión. Y a veces, pues los productores de alimentos compran sus etiquetas pues por rollo, y entonces hasta que se termina el stock de ese rollo vuelven a imprimir. Entonces, también por eso es que la entrada en vigor ha sido así como un poco retrasada, y hay productos que ves que tienen sello y otros de la misma manera que no tienen, pero es justamente porque estamos en este periodo en el que se les da oportunidad de que terminen ese stock. Bueno, estábamos, ¿verdad? Porque esto empezó, se presentó en el diario oficial en marzo, y en noviembre es cuando ya empezamos a ver la fase 1. Y va a terminar en el 2023. Entonces, para la fase 1, los sellos pueden ser stickers, calcomanías o pegatinas, y no necesariamente están todavía metidos en lo que es la impresión del envase. Solo se evalúa el sello para lo que se está añadiendo. Si no estás añadiendo, entonces no va a ser. Si estás añadiendo sal, digamos sodio, solamente vas a hacer el análisis para ver si por este añadido que estás haciendo se va a presentar el sello de exceso de sodio o no. De aquí hasta abril. Porque después del 1 de abril, ya los sellos ya no pueden estar como etiquetitas, aparte como pegatinas, sino que tienen que formar parte de la etiqueta. Ya van a haber cambios en la declaración nutrimental, ya los avales deben tener el soporte técnico que cumpla con los requisitos de la Profeco, ya vamos a ver que no hay presencia de personajes en los envases, si es que hay presencia de sellos, entonces no van a tener oportunidad de que los personajes aparezcan en los envases. Y la denominación de los productos tiene que ser conforme a las normas oficiales mexicanas de producto, pero esto a partir de abril. Y los productos imitación tienen que aparecer como tales, con este sello rojo grande que dice imitación, y no el tipo que tenía antes. Bueno, la fase 2 va del 1 de octubre del 2023 hasta septiembre del 25, y entonces ahí ya cambian las condiciones de perfil nutrimental para sodio y para grasa, y si se agrega un nutrimento crítico se tiene que evaluar todos los demás nutrimentos críticos, y esto podría llegar a modificar el número de sellos que presenta el producto. Y después viene la fase 3, que es de octubre del 25 hasta su evaluación del impacto en el 2028. Y aquí ya otra vez vamos a ver cambios en la declaración nutrimental. Entonces, como vemos, se está dando la oportunidad de que vayan habiendo los cambios poco a poco en las formulaciones, en la manera de elaborar producto, en los procesos, para que se vaya adecuando a lo que se necesita. Bueno, y como consumidor, ¿qué debo revisar en las etiquetas? Bueno, primero que nada vamos a ver estos sellos que están muy visibles en la parte frontal del
del producto, y vamos a encontrarnos que podríamos tener hasta 5 sellos. Y nos están advirtiendo, esto no quiere decir no lo consumas, quiere decir como en la carretera cuando ves este anuncio en donde se ve un coche que medio derrapa o hay un cerrito que se le van cayendo las piedras, que tienes que ir con cuidado, o sea, te advierten que pudiera haber un peligro, pero bueno, finalmente tú decides, ¿no? Tú decides si vas a consumir el producto o no. Dentro de estos sellos podríamos encontrarnos exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Pasa algo para los productos que son de tamaño más pequeño, que no van a, porque bueno, estos sellos están estandarizados, deben presentarse de un tamaño y en una proporción que está establecida en la norma, que no puede modificarse, no puedes hacer más grandes o más pequeños los sellos solo porque se te ocurre, porque también eso está digamos, en los lineamientos, en los requisitos de la norma. Pero en el caso de los productos que son más pequeñitos y que por cuestiones de tamaño no caben todos los sellos, aunque los tuvieran, vamos a encontrarnos estos sellos que tienen numeritos. Y esto quiere decir, pues, que el número que nos encontremos será el número de sellos que le corresponde al producto, que no vamos a saber cuáles son los sellos, sí, no lo vamos a saber, a menos que revises la tabla nutrimental, pero sí vamos a saber que mientras más sellos, pues más sellos tenga un producto, pues más exceso de nutrimentos críticos tiene. Y entonces no es tan conveniente consumirlo. Entonces, también vamos a encontrarnos con estas leyendas que dicen, contiene edulcorantes, no recomendable en niños, y contiene cafeína, evitar en niños. Que también son leyendas precautorias que están dirigidas específicamente para los adultos que compran productos para los niños, y entonces, bueno, no se recomienda que ese tipo de productos sean consumidos por ellos, o de plano que se eviten, en el caso de la cafeína. Entonces, si yo tengo que elegir entre productos de la misma categoría, aquí la recomendación sería que yo busque productos que tengan la menor cantidad de sellos para que tenga pues, la menor cantidad de exceso de nutrimentos críticos. Sobre todo con estos antecedentes que tenemos de problemas de salud pública, pues lo recomendable es que busquemos que nuestros productos no tengan exceso a nada de esto que nos puede hacer daño. Ahora, otro elemento que es bien importante de revisar y que además nos va a dar un montón de información es la lista de ingredientes. La lista de ingredientes la vamos a encontrar cuando diga ingredientes. Y ahí vamos a encontrar que los ingredientes se encuentran enumerados en orden cuantitativo decreciente. Es decir, que el elemento que está en primer lugar es el que se encuentra en mayor proporción en la fórmula que el segundo, que el tercero, que el cuarto. También en esta modificación nos encontramos que los azúcares añadidos ya no debe decir solo azúcares, sino cuando decimos azúcares añadidos se tiene que abrir un paréntesis y me deben decir qué tipo de azúcar están añadiendo. ¿Es acaso azúcar? ¿Es acaso sacarosa? ¿Es jarabe de maíz de alta fructosa? ¿O de qué estamos hablando? También en la lista de ingredientes aparecen estos ingredientes compuestos que se refieren a, por ejemplo, tengo un pastelito que tiene un relleno y que tiene una cobertura. Entonces, los ingredientes compuestos te voy a decir de qué está hecho el pan, por otro lado de qué está hecho la cobertura y por otro lado de qué está hecho el relleno. Y entonces vas a tener que abrir paréntesis para hablar de cada uno de los ingredientes compuestos que componen el producto en su totalidad. Y bueno, si dentro de estos hay azúcares añadidos, pues vas a abrir otro paréntesis interno para explicar cuáles son los azúcares añadidos. Entonces, pues se va a hacer una lista de ingredientes muy, muy larga, pero pues tiene que ver con que tú conozcas de qué se trata la formulación de cada uno de los elementos que conforman al producto. También se incluyen todos los aditivos con sus nombres comunes y se deben declarar los ingredientes y aditivos que causan alergia o hipersensibilidad. Esto se tiene que presentar de manera destacada, es decir, con negritas y en un lugar que se puedan leer. Y bueno, aquí está la lista de los alergenos, que son gluten, huevos, crustáceos, pescados, moluscos, cacahuates, soya, leche, nueces de árbol y sulfitos. Entonces, como les había platicado, esta sección de los alergenos también fue actualizada.
Entonces, si yo estoy viendo, tomando en cuenta esta información que acabas de recibir, si yo tengo una bebida en donde, obviamente, como es una bebida, el primer elemento que vamos a encontrar pues va a ser agua. Pero si el segundo elemento es jugo y el tercero es azúcar, quiere decir que en este alimento, en este producto, vamos a tener más jugo que azúcar. En el otro caso, el segundo elemento es azúcar y el tercero en la lista es la fruta. Entonces, simplemente con leer la lista de ingredientes, tú ya puedes decidir si prefieres tomar más jugo que azúcar o más azúcar que jugo. Que luego, pues también es, bueno, a mí me alcanza para pagar el del azúcar. O bueno, es que a mí la marca que me gusta es la que tiene azúcar. Pero bueno, al menos ya sabes cómo está la composición del producto que vas a tomar. Y bueno, si hoy es un día especial, se vale que te des el gustito. Por otro lado, también hay productos que nos van a decir mucho de la calidad del mismo. A veces el precio ya nos da una idea de qué estamos hablando, pero no necesariamente, porque ahora que tuvieron este retiro de producto, mucha gente se quedó así como de, pero ¿cómo? Si yo estoy comprando el jamón que es más caro y de todas formas tiene almidones, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, pues si te lees la lista de ingredientes, te vas a encontrar cómo está conformada la formulación del producto. Entonces, si por ejemplo compras un jamón... 5 minutos. Gracias. Y el primer ingrediente es carne, y luego sal, y luego algunos edulcorantes, bueno, estás comiendo carne. Pero si te encuentras que tiene almidones de maíz, goma, sal y otros aditivos, bueno, pues entonces ya sabes qué es lo que estás comiendo, ¿no? Entonces, si revisamos la lista de ingredientes, nos vamos a dar cuenta de cómo está nuestro producto. Aquí tengo un ejemplo. Como puedes ver, en la parte de azúcares añadidos nos encontramos azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, miel, melaza, glucosa, azúcar, fructosa, en fin. Y en negritas, los alérgenos bien definidos para que no haya problemas para las personas que tienen alergia. Ahora, la información nutrimental se agregaron lo que son las grasas trans y los azúcares añadidos en la tabla, y el sodio se maneja en miligramos. Estas tablas se manejan por 100 gramos. Esto se está haciendo con la intención de que puedas cruzar información entre diferentes productos de diferentes gramajes, estandarizado a 100, para que puedas hacer una comparación de cuál tiene más azúcar que cuál formulación tiene más azúcar que cuál, o más grasa saturada, más. Con esa intención es que se trabajó esto de los 100, aunque también pueden trabajar la información por envase. En el caso de que tengas que elegir entre diferentes presentaciones o entre productos que tengan el mismo número de sellos, entonces la recomendación es que le des la vuelta al producto y revises la tabla nutrimental. Aquí en este ejemplo, pues tengo un producto de 3 sellos contra uno de un sello. Un producto que es salado contra uno que es sazonado. Y entonces, pues tiene ahí diferentes declaraciones como para que convencerte de que te lleves uno o el otro. Pero cuando revisas la tabla nutrimental, entonces te vas a dar cuenta que este producto, que dice que es salado, tiene por cada 100 gramos 10 miligramos de grasas trans y por cada 30, 3 miligramos. En este caso tiene 0 miligramos de grasas trans. Bueno, en este caso los azúcares añadidos son 0 porque estamos hablando de cacahuates, pero también los niveles de sodio son muy distintos. Entonces, si tú ya tienes por ahí algunos antecedentes de hipertensión, pues te va a lo que te puede favorecer es que busques alimentos que tengan menor cantidad de sodio, porque además estos productos envasados son la principal fuente. Entre esto y las bebidas carbonatadas son una de las principales fuentes de sodio para nuestra población. Bueno, en conclusión, existen elementos informativos valiosos en las etiquetas que complementan esa información de los sellos. Los sellos no es el único elemento informativo que tenemos, hay otros más, pero hay que saber buscarlos y entenderlos. Por ejemplo, la lista de ingredientes que ya revisamos, que puede ser un indicativo de la calidad del producto más allá del precio, y que la tabla nutrimental te demuestra la presencia de nutrimentos ya a detalle, por cada 100 gramos de producto o por porción, porque también tienen esa oportunidad, pero es optativa. Entonces, mi recomendación sería que busquemos consumir productos con la menor cantidad de sellos posible, revisar siempre la lista de ingredientes para conocer el contenido de los productos,
Y en el caso de que nos topemos con productos que tienen el mismo número de sellos, comparemos los nutrimentos críticos desglosados en la tabla nutrimental, que también estos están destacados, no lo dije, pero en la tabla están destacados los nutrimentos críticos, destacados con negritas. Y al comprar, vamos a procurar elegir las fechas de caducidad que están más lejanas a la fecha de compra. Y bueno, como profesionistas de alimentos, tenemos retos muy importantes frente a nosotros porque nos va a corresponder proponer la reformulación para disminuir los sellos, incluir o desarrollar nuevos procesos o nuevos empaques o nuevas estrategias para que nuestros productos tengan la menor cantidad de sellos posibles. Una cosa que están buscando los consumidores actualmente son etiquetas más limpias. Entonces, si nosotros reducimos el número de ingredientes, vamos a tener etiquetas más cortitas y más limpias. Entonces, bueno, también ahí es otro reto, el blanquear las etiquetas y volverlas más limpias. También, pues, aprovechar los elementos que están cerca para que formen parte de los productos y que además pues, son probióticos, prebióticos, que tienen algún beneficio a la salud, y desarrollar, aprovechar lo que hay localmente y desarrollar productos con estos nuevos ingredientes. También otro reto que tenemos pues, es investigar, saber, algo que también estamos echarle por ahí, es la ley de infraestructura de la calidad, que acaba de cambiar la ley federal de normalización, de metrología y normalización, perdón, por la ley de infraestructura de la calidad, que es justo este movimiento que pudieron hacer ahora con los productos que están engañando al consumidor. Derivado de ese cambio de la ley, es que se pudieron hacer estas cosas. Entonces pues hay que estar actualizados en lo que está pasando en el mundo de los alimentos y bueno, ser muy creativos para solucionar estos problemas nuevos que tenemos como sociedad y como mundo. Les dejo aquí los datos del Programa Universitario de Alimentos, la página web, el Facebook, y bueno, les dejo también mi correo, si quisieran hacerme alguna consulta personalmente o ahí por escrito, pues con mucho gusto estamos para servirles. Les agradezco la atención y pues ustedes me dirán, Beatriz, qué procede. Muchas gracias. Por favor, si tienen preguntas, Soledad estaba haciendo algunas preguntas en el chat, si no las haces en directo, por favor. Bueno, muchas gracias, Berenice, por la plática y por ser tan concreta y pelear contra la infodemia, porque hay tanta cosa alrededor. ¿Verdad? Qué horror. Pero bueno, muchas gracias. Mi pregunta era que si el etiquetado, ves los sellos, tienen un orden. O sea, por ejemplo, si hay un elemento, más bien, hay un producto que tiene 3 elementos, 3 sellos, entonces siempre va a aparecer primero calorías, luego azúcares y luego trans o sodio, ¿tienen un orden? Es que cuando tú lees la norma aparecen en cierto orden. Sin embargo, también en la misma norma te dice que si en tu envase no puedes poner los 5 corridos, sino puedes poner 3 o 2, ¿cómo los vayas acomodando? Entonces, digamos, cuando están de manera lineal y aparecen los 5, sí hay, pero no es lo deseable. Lo deseable es que tengan la menor cantidad de sellos. Lo importante es que aparezcan y que siempre tengan la dimensión que establece la norma. Okay. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Fue muy claro. ¿No han visto las etiquetas? A ver, perdón, sí, creo que mi audio estaba apagado. Mientras se animan a preguntar, sí me gustaría preguntarte si tienen contemplado y cuándo medir el impacto en los consumidores de la respuesta al ver las etiquetas, si hay un cambio en las elecciones que hacen. Sí, dentro de los actores que participaron en el desarrollo de la norma, pues estaba grupos de consumidores
Y normalmente el Instituto Nacional de Salud Pública hace estas investigaciones de cómo están los consumos de alimentos y productos en la población mexicana. Entonces, ellos están muy atentos a cómo se está migrando la oportunidad de consumo. También están haciendo estudios otras universidades al respecto de cómo está siendo modificado el consumo por el efecto de la pandemia, porque también ahí vimos una modificación de hábitos de consumo. Primero, pues todos porque estamos encerrados, y segundo, porque lo primero que se nos ocurrió fue comprar enlatados y envasados para que yo pueda seguir con mi vida y no tenga que invertir demasiado tiempo en la cocina. Esa fue como la primera oleada de consumo, pero ya conforme ha ido avanzando el tiempo de la pandemia, entonces ya ahora, bueno, ya voy a tener tiempo de cocinar, entonces empiezo a buscar más ingredientes, empiezo a buscar recetas, y entonces me doy el espacio y el tiempo para empezar a cocinar en casa, para aprender a cocinar quizás, y entonces estamos viendo que también esos repuntes de primero comprar mucha comida feliz, bueno, esa comida que nos da mucha felicidad, disminuye, y entonces ya empezamos a ver consumos de verduras y demás, pero creo que también tiene que ver con esta información que está fluyendo de que pues es importante alimentarse bien, consumir verduras, estar con los niveles de vitaminas óptimos, y que eso tienen a partir de la dieta, y en fin. Entonces, sí hay muchos monitoreos al respecto de los consumos, pero de cualquier forma el propio Instituto Nacional de Salud Pública tiene la estrategia de estar monitorizando todo esto, y al final pues entregar un reporte en donde se vea cómo ha impactado la presencia de los sellos en el consumo. Muy bien, muchas gracias. Mira, también Ceci Barrera, muy interesante la ponencia, y pregunta, ¿qué sucede con los productos o empresas que al día de hoy no han etiquetado sus productos? Bueno, como les decía, esto va siendo escalonado, pero ya la primera fase ya entró en vigor. Entonces, pues van a empezar a tener ahí visitas de la Profeco y de la Secretaría de Salud para hacerles sus extrañamientos de que necesitan cumplir con la norma oficial, y pudiera ser que den alguna explicación válida, como que pues mira, aquí está el stock y todavía no se termina, pero en cuanto termine te prometo que ya va a ser el nuevo etiquetado, y entonces ya no habrá problema. Aunque por el momento, como es agregar etiquetas, pues tendrían que cumplirlo ya. Muy bien. Elena Calderón pregunta o plantea que un aspecto fundamental es cómo leemos o interpretamos los consumidores esas etiquetas. ¿Hay propuestas para la formación de estudiantes, es decir, para enseñarles a entender o leer adecuadamente el nuevo etiquetado? Sí, por supuesto, estos foros son justo para eso. Bueno, ahora no tenemos esta oportunidad de tener muchas horas de estar trabajando con los estudiantes, porque pues también un curso de 8 horas aquí enfrente de la computadora, de que no aguanta darlo y recibirlo, porque es muy complicado, pero pues hay muchos lugares que ya están dando esta información. Incluso el propio Instituto Nacional de Salud Pública tiene un curso que está abierto, y que, aunque ahorita ya van en su quinta sesión, pueden ingresar y hasta les dan una constancia por tomarlo, en donde están invitando a un montón de personas que hablen acerca del etiquetado, y es específico de la norma 51, y está dirigido para nutriólogos. Digamos que en términos de población en general, pues también he visto por ahí que hay muchos espacios en donde se están explicando cómo se debe de consumir, pero la propia Secretaría de Educación Pública también está desarrollando ya materias específicas para los niños, para que empiecen a entender estas etiquetas y a tomar mejores elecciones. Pero solo es cosa de buscar, porque hay una oferta grande de esto, incluso para los propios industriales. También hay por ahí cursos de interpretación de la normativa para que cumplan con sus requisitos. Ok. Mariana Espinosa, ¿la porción del producto es indistinto a los sellos? Es decir, aunque sea una porción de 35 gramos y no de 100 gramos, como lo pide la norma para la tabla nutrimental, se debe de tomar en cuenta, por lo que he leído que nutriólogos dicen que en dado caso tendrías que consumir 100 gramos del producto para que apliquen los sellos. No, como les comentaba, esto de los 100 gramos es para que puedas hacer esa comparativa entre 1 litro y un producto de 125 mililitros, y puedas ver cómo está la concentración.
cuando tú elaboras un chocolate en un tanque mezclador, no importa si lo vas a envasar en 125 o si lo vas a envasar en un galón, la formulación es la misma, la proporción de azúcar, la proporción de calorías en el producto no se modifica. Entonces, esto tiene que ver con la formulación del producto y con la presencia de elementos que podrían, que son críticos. Bueno, que ya se demostró que son críticos en la ingesta de los mexicanos. Entonces, tiene que ver más con la composición del producto, más allá de cuánto vas a consumir, que evidentemente pues las porciones son importantes y a veces tenemos productos que no alcanzan los 100 gramos. Sin embargo, estamos hablando justamente pues, de la acumulación de esta proporción de elementos que son dañinos que están presentes en los productos. De nada, Mariana, gracias por tu pregunta. Gracias. Por parte de Sergio Padilla hay un comentario. Considero que hubiera sido más fácil crear una norma que estableciera los límites de agregados para tener alimentos sanos disponibles, evitando interpretaciones. Establecer los límites de agregados. O sea, algo positivo, en lugar de decir, evita esto, mejor consume aquello. Digamos que se hicieron muchos estudios de impacto al consumidor para que se terminara en esta estrategia. Digamos que se trabajó esta estrategia por muchos años y se tomaron experiencias de otros países como Chile, en donde se hicieron estudios con grupos de consumidores para ver qué era lo que funcionaba mejor para que interpretaran la información que se tenía en los productos. Entonces, no, digamos que se buscaron un montón de estrategias y estas fueron las que resultaron con mejores resultados después de varios estudios. No es una normativa que se hiciera al vapor, ni por una ocurrencia de una sola persona. Se trabajó con un gran número de expertos nacionales e internacionales y se consideraron también muchas referencias tanto nacionales como internacionales para concluir con este proyecto que terminó en la modificación de la norma. Y finalmente también se escucharon las voces de los que iban a ser afectados, tanto la industria como los consumidores, para conseguir que el documento fuera lo más conveniente, digamos, para todos. Entonces, se pudieron haber hecho muchas cosas, pero esto es lo que se permitió que en el ataque de las diferentes intereses y fuerzas se pudo lograr. ¿Es por eso también que el código de colores no pasó? Sí, porque ¿te refieres al Nutri-Score? Sí, que originalmente era como el semáforo. Sí, lo que pasaba con el semáforo era que se tomaba un semáforo por cada nutrimento crítico y entonces si tenías 3 verdes y un rojo, ¿qué era mejor? ¿Eso? O si tenías 2 rojos y 2 naranjas, era mejor que 3 verdes y un rojo. Entonces, digamos que ya a la hora de interpretar, necesitabas como tener mucho más conciencia de entender cuál de los nutrimentos era más o menos conveniente para tu consumo para que pudieras tomar una elección de producto. Ok, muchas gracias. Esa. Sí, era complicada la lectura y la interpretación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, ahí dice Edson que los papás tienen la culpa. Bueno, como te decía, la formación de hábitos no solamente tiene que ver con lo que consumes, también tiene que ver con lo que tienes disponible, con lo que te alcanza, con lo que hay en tu región. Digamos que uno de los planteamientos de la industria al principio era justamente eso, ¿no? Que el consumidor pues es el que decide qué es lo que va a consumir. Sin embargo, y es verdad, tú decides qué vas a meter a tu boca y que, cómo vas a nutrir tu cuerpo, ciertamente. Sin embargo, si no hay otra cosa que puedas consumir más que lo que está en tu ambiente alimentario, que es un desierto alimentario, porque solo hay envases y productos envasados, pues aunque tengas la oportunidad y aunque tengas el dinero para comprar mejores alimentos o alimentos más naturales, no los vas a poder conseguir porque en tu entorno no los hay.
Igualmente, pues los papás compran lo que pueden para alimentar a su familia, lo que pueden en el sentido de para lo que les alcanza o lo que les gusta o lo que saben que ellos sí van a comer, porque también luego eso es un problema porque pues, yo te compro todas las frutas y las verduras, pero tú no quieres comer nada de eso. Entonces, bueno, hay un momento de la vida en la que tenemos que dejar de echarle la culpa a los papás y asumir nuestra responsabilidad como consumidores. Y sí, es verdad que de pronto también hay elementos psicológicos, emocionales, ahí mezclados con el comer, porque cuando éramos niños te caías y para que no estuvieras llorando te daban tu paletita para que estuvieran ahí. La doctora Marciliar decía, ¿por qué no nos dieron brócoli en lugar de paletas, no? Pero asociamos entonces que el dulce y que las paletas nos van a dar tranquilidad porque nos van a quitar esa sensación de me lastimaron, ¿no? Y entonces ahí también tenemos asociaciones psicológicas con la comida que tenemos que ir analizando y pues poco a poco soltando para que nuestra relación con la comida pues no tenga que ser tan emocional, sino más bien pues más pensada y más planeada. Y bueno, también por eso es que ahora en Oaxaca se hizo esta propuesta que pasó de que a los niños no hay que venderles alimentos envasados, que los papás decidan, ¿no? Entonces, también de alguna manera ahí les están devolviendo su responsabilidad, aunque solamente pasa en Oaxaca todavía, no ha pasado a otras. Esa es justo, o sea, otra de las estrategias es, bueno, de normatividad es precisamente asociar la venta de productos y también una norma de mercadotecnia, ¿no? Es algo que estaba trabajando también Salud, ¿no? Sí, se está tratando de atacar por diferentes frentes, incluso también entre el 2016 y el 2020 se propuso que los horarios en los que se promueven los alimentos, estos que son densamente energéticos o altamente calóricos, no se presentaban en el horario en el que los niños ven la televisión. Sin embargo, pues marcaban el horario manejaban los horarios de los niños como que entre 2 y 5 y resulta que los niños veían la televisión de 7 a 10 de la noche. Y los problemas que no eran considerados para niños, los niños los veían, eran los que más veían. Entonces, esa estrategia que tenían de reducir la presencia de elementos de mercadotecnia en radio y televisión en los espacios infantiles no funcionó porque estaban utilizando otros espacios. Sin embargo, también esa es otra de las estrategias para proteger a la niñez. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que fuiste respondiendo muchas de las incógnitas y dudas a lo largo de la presentación. Si no hay más preguntas, le quiero agradecer a la Química en Alimentos, Berenice de la Barrera. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el coloquio y a todos ustedes por su presencia. Los esperamos dentro de 15 días. Cuídense mucho. Gracias, Berenice. Gracias. Hasta luego.